Vamos entonces a iniciar hoy en este hermoso día. Hoy es viernes, ¿verdad? Y vamos a iniciar este día hablando de algo que se ha venido haciendo como una tradición. Y este es un evento muy importante, el día que murió Jesús. Entonces, tradicionalmente, según lo que estábamos diciendo sobre una tradición, tradicionalmente, pues hay varias cosas que podemos hablar. Por ejemplo, se habla de la Semana Santa, ¿verdad? Se habla de la Semana Santa. ¿Santa de qué? Porque así se le puso por tradición y lo llevamos adelante. Se habla de la Cuaresma, que 40 días antes de resurrección empieza a contar 40 días y se le llama Cuaresma, y hay cosas bonitas como tradición, por ejemplo, como comer, por ejemplo, tortas de camarón, eso está bueno, ¿verdad? Capirotada, eso está bueno, es una tradición. El problema está que a muchas personas les prohíben comer carne, así que aquellos que son carnívoros, pues no pueden comer carne. ¿Por qué? Porque están siguiendo una tradición. Amén. La otra cosa también que se menciona es que hay un miércoles de ceniza. Es decir, que fue antier, un miércoles de ceniza, y no sé por qué sea, pero es una tradición. La otra cosa que se menciona también, el famoso Viernes Santo, y hoy es viernes. ¿Pero qué tiene de santo? Pues es una tradición entonces. Y luego la otra cosa que tenemos también es que en mis tiempos, cuando yo era joven y bello, se usaba el sábado de gloria. Y se mencionaba el sábado de gloria. En ese tiempo quemábamos al Judas en el pueblo, ahí en el rancho, y era una tradición. Así que también es una tradición, el sábado de gloria. No sé por qué, pero a mí de pequeños me enseñaron que Jesús había resucitado el sábado en la iglesia. Y entonces, por lo tanto, le estoy hablando de hace como 45 años atrás. Entonces, se usaba que el sábado era sábado de gloria. Pero también se escucha el domingo de resurrección. Así que estas cosas son varias cosas que ya escuchó usted. Así que vamos a entrar entonces al tema. Lo primero que vamos a ver es que el día de Dios según la Biblia, empieza en la tarde, refiriéndose a los días. El día de Dios empieza en la tarde y solo el sábado tiene nombre. Los demás días tienen números. El primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y sexto día y séptimo día, el sábado. Así que solamente el sábado tiene nombre, los demás tienen solamente números, nada más. Y eso lo vamos a ver aquí, Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. No la mañana y la tarde, no, la tarde y la mañana. Y luego después Dios hizo otras cosas, y fue la tarde del segundo día, la tarde y la mañana. Y así usted lea todo el Génesis y se va a dar cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Y aquí tenemos Éxodo capítulo 2 y versículo 6 dice: y lo guardaréis, está hablando del cordero, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Esto está interesante, ¿verdad? En Levíticos 23:32 dice: día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y lo vemos en el Éxodo capítulo 12, versículo 2, dice: este mes os será principio de los meses. También Dios a los meses no les puso enero, febrero y marzo y abril, les puso el primero. Este mes os será principio de los meses para ustedes, para vosotros. Será el primero en los meses del año. Así que tenemos que entender cuál es la manera de hablar Dios en la Biblia. Entonces, lo que vamos a ver es que está diciendo en el libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 17, está hablando: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice lo que está diciendo la palabra, porque vamos a entrar aquí a ¿cuál es nuestro tema? El día que murió Jesús. Vamos a encontrar el día que murió Jesús, no según la tradición, según lo que digan las escrituras, y lo que usted piense al final se respeta también. Luego nuestro Señor Jesucristo en el libro de según San Mateo, capítulo 12 y versículo 40, está Jesús hablando y diciendo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Entonces aquí tenemos que contar 3 días y 3 noches. Amén. Ahí vamos bien. Mateo 16:21 dice: desde entonces, ¿de qué pasaron estas cosas? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
¿Cuándo lo hizo esto? El domingo pasado predicó nuestra pastora y predicó acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Así que aquí está la entrada. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué más? Y ser muerto, lo cual murió, y resucitar al tercer día, no antes, al tercer día. Así que estamos buscando el día que murió Jesús. Vamos a ver, antes de la resurrección tenemos que retroceder el tiempo aquí un poquito. Antes de la resurrección es muy importante que antes de la resurrección es analizar su muerte, y antes de su muerte es analizar su vida, ¿verdad? Porque primero es la vida, luego la muerte y luego la resurrección. Amén. Lucas 24:1 dice así: el primer día de la semana, aquí están los días. Él no dijo el domingo, él dijo el primero. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, estaban preocupadas, estaban sorprendidas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y se les dio sorpresa, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron estos dos personajes: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Amén. ¿Estamos bien? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Por qué dice esta palabra en Galilea? Porque los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan el ministerio de Jesús en Galilea. Sin embargo, el evangelio teológico, el evangelio de Juan, lo presenta en Jerusalén. Entonces por eso dice que en Galilea, porque lo está escribiendo Lucas. Bien, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué estamos viendo hasta aquí? Antes de 3 días, después el tercer, y ahí nos vamos bien bonito viendo esto. Entonces ellas, cuando estos dos personajes les dijeron esto, acuérdense de lo que les dijo él antes, esto. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, las palabras que el Señor les había enseñado cuando habían dado con su pueblo. Entonces es necesario retroceder en el tiempo para analizar esto: el día que murió Jesús. Jonás era un hombre común y corriente como usted y como yo, pero Dios lo envió a dar un mensaje, y por negarse a llevar ese mensaje a la ciudad de Nínive, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Así dice la Biblia, eso no lo podemos discutir. Jesús usó este acontecimiento para enseñar lo que a él iba a acontecer, lo que él iba a hacer. Lo usó de esa manera. Ahora, si Jonás murió, pues Jesús también murió, porque Jesús, el hijo de David, era igual que Jonás. Y Jonás era igual que usted, igual que yo, de carne y hueso. Amén. Y como dicen en mi rancho, y un pedazo de pescuezo. Bien, si Jonás estuvo 3 días y 3 noches, Jesús también estuvo 3 días y 3 noches, porque dijo, así como Jonás. Así que ahí no tenemos por qué inventar la rueda, ya está hecha. Ahora, en los evangelios, en Marcos 8:31 dice: y después de 3 días, en Mateo 16:21, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Lucas 9:22 dice que sea muerto y que resucite al tercer día. Está diciendo lo mismo, y aquí lo dice Juan también: y en 3 días levantaré este templo. Y aquí está diciendo en Mateo 26:31, y en 3 días lo reedificaré. Y en Marcos 15:29 está diciendo: en 3 días lo reedificarás. Y entonces en Juan 2:20 está diciendo: y tú en 3 días lo levantarás. Y están atacando al Señor. Y en Mateo 27:40 dice: y en 3 días lo reedificarás. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Y desciende de la cruz cuando estaban allí. Y esos 3 días y 3 días y 3 días y 3 días usted lo ve por los evangelios. Dice: siendo que la Biblia declara el sábado como el 7º día,
Entendemos entonces que el domingo pues es el primero, porque nomás tenemos 7 días, ¿verdad? Entonces, si el séptimo día es el sábado, pues el domingo es el primero, y lo cual fue lo que dijo, en el primer día muy de mañana. ¿Cuál era el primer día? El domingo, porque el sábado era el séptimo. Amén. Necesitamos entonces retroceder en los días y pensar. Vamos a pensar. No vamos a ser dogmáticos, no vamos a ser atacadores contra nadie, no. Estamos estudiando su bendita palabra y el acontecimiento tan maravilloso que fue la resurrección de nuestro Señor, pero estamos viendo el día que murió. Amén. Vamos a pensar solamente, no seamos así es, no. Vamos a pensar, según las Escrituras, vamos a pensar el día que murió el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de David. Ese es el Hijo del Hombre. Entonces, y si usted piensa diferente, no se preocupe, está bien. Si usted quiere pensar de otra manera, usted lo puede hacer. Pero hoy en este día vamos a ver lo que dicen las Escrituras y queremos saber el día que murió nuestro Señor. La palabra Pascua la encontramos 76 veces en la Biblia. Pensemos que es el domingo. Solamente pensemos que es el domingo. Mateo 26:2. Sabéis, dice Jesús, fíjese la palabra que dice Jesús, sabéis que dentro de 2 días, queremos saber qué día murió Jesús. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Cuántos días faltaban? 2 para la Pascua, este día. Esto pudo haber sido un domingo. ¿Por qué? Vayan tomando nota. Faltan 2 días para la Pascua. ¿Qué celebró nuestro Señor Jesús? La noche cuando Él cenó, la Pascua. Faltaban aquí 2 días. Yo me imagino que fue el domingo. A ver qué se imagina usted. Marcos 14:1 dice, 2 días después, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle a Jesús. 2 días faltaban. Y estaban planeando cómo apresarlo, cómo prenderle. ¿Para qué? Para matarle. Esto pudo haber sido domingo. ¿Por qué? Vamos a seguir adelante. Pero podemos pensar que avanzaron esos días y llegamos al martes. Y esto dice Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Ya llegamos al día. Ya tenemos un día. Puede pensar martes, podemos pensar, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos, vamos a pensar. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Aquí estamos entrando. Y Mateo 26:19 dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús en este momento? ¿Qué cumplimiento se estaba dando aquí de la Escritura? Se estaba hablando del Éxodo, el libro del Éxodo, capítulo 12, del versículo 1 al 11. Jesús sabía que tenían que celebrar la Pascua. Tenemos entendido que Jesús celebró entre 3 y quizá 4 Pascuas en su periodo de su ministerio, desde el día que Él fue bautizado en el Jordán. Cuando estudiamos las Pascuas, entonces aquí Jesús estaba cumpliendo algo que estaba escrito ahí en el Éxodo, en la salida cuando salió el pueblo. Y yo solamente capté algunos pedacitos para no leer los 11 versículos, pero lo vamos a dar lectura de la siguiente manera. Fíjense lo que está diciendo el Éxodo allá. En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, el día 14. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vuelve esta palabra. Y aquella noche, en la noche, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y termina diciendo el 11, es la Pascua de Jehová. Así que Jesús, ¿qué celebró? La Pascua. Una Pascua. Fue la última que Él celebró. Eso está hermoso. Pero ¿qué día fue? Aquí estamos viendo, pensando que pudo haber sido el martes. Tome nota.
El martes después de las 6 de la tarde. Vamos a imaginarnos, el martes después de las 6 de la tarde. ¿Qué pasó el martes después de la tarde? Después de las 6. Mateo 26:20 dice la escritura, cuando llegó la noche. ¿Cuándo se tenía que celebrar la Pascua? Por la noche. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, con sus 12 discípulos, Jesús. Y lo sigue diciendo, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Se celebró la Pascua, estaban sentados ya a la mesa, y cuando se llegó la noche se sentó a la mesa con sus discípulos, y entonces mientras estaban comiendo les dio una noticia, de cierto os digo que uno de ustedes, uno de vosotros me va a entregar. Lucas 22:15. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Estaba celebrando la Pascua, preparándose para morir. Miren lo que está diciendo la palabra del Señor. Amén. Marcos 14:27 dice, todos os escandalizaréis. Estas son palabras de Jesús. Dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Imaginemos la del martes. Esta noche, del martes, hoy martes, esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, fíjese lo que está diciendo, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y así fue. Sabemos que cuando resucitó, él fue allá. Ahora, Marcos 14:26 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, que cenaron la Pascua, prepararon a sus discípulos como él les dijo, lo hicieron según la costumbre de los hebreos, y cenaron la Pascua, y les dijo, esta noche se van a escandalizar. Esta noche, martes. Ok, seguimos adelante. El martes antes de la medianoche. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Es decir, cenaron y se encaminan al monte de los olivos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Martes antes de la medianoche. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Alguien tiene sueño? Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Esto está diciendo que ya era muy noche, ¿verdad? Recordemos que cenaron por la nochecita. Cuando vino la noche, se van para allá cantando su himno. Se usaba cantar un himno cuando cenaban, y se va y se retira, y empieza este proceso, hermanos. Aquí tenemos un martes. Él dijo, esta noche se van a escandalizar, esta noche va a suceder un acontecimiento. Y dejándolo se fue de nuevo y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Aquí podemos entender que tal vez ya estamos llegando a la medianoche del martes para iniciar el día miércoles. Pero de pronto aparece esta palabra que está en el mismo versículo. He aquí ha llegado la hora, esto dice Jesús, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces aquí estamos que pudo haber entrado el miércoles ya, por la madrugada, la primera hora del miércoles ya. Dijo, esta noche, era la misma noche en que cenó. ¿Y qué dijo en Mateo 26:46? Levantaos, vamos, ver
se acerca el que me entrega. ¡Wow! Esto fue una noche tremenda, hermanos. Fue una noche de acción. Esta noche, no fueron días. Cenó y dijo: esta noche uno de ustedes me va a entregar. Y esta noche van a herir al pastor y las ovejas se van a dispersar. ¿Y cuántas cosas dijo esa noche que tal vez no tenemos escritas aquí? Esta noche. ¿Pero qué día murió? ¿Qué día fue? Estamos pensando que fue el martes, a ver si es cierto que nos va a coincidir lo que vamos a ver. Aquí ya pudo haber sido el miércoles, ya casi por la madrugada, entrando la madrugada. Las 12:20, con 5 minutos, ya era el miércoles. Entonces, dice Mateo 26:47, mientras todavía hablaba con sus discípulos, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Pero se tiene que cumplir la palabra del Señor. Miércoles por la madrugada, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Aquí inicia el juicio de Jesús, un juicio religioso ante los líderes de la ley de Moisés. Aquí da inicio. Y los principales sacerdotes y los ancianos de todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ellos no entendían a qué templo se estaba refiriendo. Y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Esta noche, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta palabra sí le hizo obrar, porque él dice: mas Jesús callaba. Pero cuando le tocó la llaga, te conjuro por el Dios viviente, abrió la puerta. Y ahora Jesús ahora sí va a contestar: ¿tú eres el Cristo? Le está diciendo: ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? Entonces Jesús abrió la boca, le dijo: tú lo has dicho. Y le agregó algo: y además os digo. Estaba callado todo el tiempo, pero ahora esa palabra le abrió. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y otra cosita más, viniendo entre las nubes del cielo. ¡Wow! Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? ¿Eres el Cristo, el Hijo de Dios? Tú lo dijiste. Sí, es cierto. Esto lo podemos imaginar el miércoles por la mañana, quizás 6, 7 de la mañana. Jesús ante un juicio religioso está con ellos. ¿Qué os parece?, dicen las autoridades religiosas. Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Hicieron su sentencia. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Profetízanos, ¿quién es el que te está pegando en la cara? Cuando le empezaron a escupir y a bofetear, dinos quién te está. Wow. Venida la mañana, quizás del miércoles,
7, 9 de la mañana quizá. Jesús ahora es presentado ante un juicio civil. Ha pasado del juicio religioso para presentarse ahora a un juicio civil. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ese es tu problema. Wow, tremendo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas. Continúa el juicio religioso, miércoles por la mañana, quizá entre 9 y 10 de la mañana. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Este juicio iba corriendo el tiempo del miércoles, quizá llegamos a las 10 de la mañana. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquel también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió, a Herodes tampoco. Wow. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, se burló de él, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Aquí estamos viendo que Jesús por segunda vez llega a Pilato. Estamos hablando aproximadamente a las 10:45 de la mañana. Solamente estamos pensando, queremos ver el día que Jesús murió, quizá a las 10:45 de la mañana. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los cuales le acusas. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha encontrado en este hombre. Wow. ¿A quién quieren crucificar entonces? Esto duele aquí, hermanos. Wow. Le soltaré pues después de castigarle, dice este hombre Pilato. Le voy a soltar después de lo castigo y lo suelto. Pero se acerca el tiempo, va avanzando, quizá ya son las 11 de la mañana del día miércoles. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Era la tradición de soltar un reo, un preso. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido, dice, echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Este hombre. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y el tiempo va avanzando. Quizá ya vamos a las 11:30 de la mañana del día miércoles. Vamos avanzando. Jesús es sentenciado a muerte. Mateo 27:24. Viendo Pilato que nada adelantaba, no funcionó nada,
sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso todavía tiene peso el día de hoy. 11:30 de la mañana, Jesús es sentenciado a muerte, está en ese proceso. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Se llegaron las 12 del día aproximadamente. 3 horas de sufrimiento. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Está hablando del Salmo 22, 18. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Miércoles 3 de la tarde, Jesús muere. Cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Murió. Wow. Miércoles Jesús es sepultado. Ya murió, ahora lo van a sepultar. ¿A qué hora? Cuando llegó la noche. Queremos saber el día que murió Jesús. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le viese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y ahí estaban las mujeres que siempre lo seguían. Los demás huyeron, pero había gente que estaba con él en ese momento. Cuando llegó la noche, hay una palabra en el libro de Daniel que nos ayuda con esto. Está diciendo el profeta Daniel: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué se tenía que hacer a través de todo el tiempo en el Antiguo Testamento? Sacrificios y ofrenda. El cordero. Pero Daniel está diciendo: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso lo dice Mateo 27, 28. Esta copa es mi nuevo pacto. Él es el nuevo pacto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. No con todos, nomás con el que quiera. A la mitad de la semana. ¿Cuál es la mitad de la semana? Miércoles. Ahí estamos pensando, pero vamos a verlo con numeritos allí. Hará cesar el sacrificio. ¿Necesitamos más corderos? Ya no. Él pagó el precio. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a entrar en esto. Ahí está. Domingo, primer día de la semana, ¿verdad? Sí quedamos que el domingo es primer día de la semana, ya que el sábado es el 7. Entonces, ¿cuál es a la mitad de la semana? ¿Cuál es la mitad? Domingo 1, martes 2, miércoles 3. Martes 3, miércoles 4.
Y lo regresamos, sábado 1, regresamos viernes 2, jueves 3 y miércoles 4. Así que de los 7 días, la mitad de la semana se llama miércoles. Eso lo está diciendo Daniel. ¡Wow! Tremendo. Bien, vamos a ver los 3 días y las 3 noches. Porque él dijo 3 días y 3 noches, ¿sí o no? Vamos a ver si es cierto. Porque por tradición, en la actualidad, lo fuerte es que muere el viernes. Entonces, ¿cómo podemos contar 3 días y 3 noches si él resucitó el domingo? Entonces, yo pienso que sí podemos contar hasta 3. Yo pienso que sí alcanzo a contar hasta 3. Quizá ya 10 no, pero 3 sí. Entonces, hay que saber contar aunque sea hasta 3. Hermanos, 3 días y 3 noches. Para ver si es cierto lo que estamos diciendo. Amén. Aunque Jesús mencionó primero día, fíjese que empezó con la noche. ¿Por qué? Porque dice, cuando llegó la noche. Jesús muere y está en la cruz, y él dijo 3 días y 3 noches. Pero no pisa tierra. Pero sin embargo, Mateo 27 y 57 dice, cuando llegó la noche. Así que empezó con la primera noche. ¿Cuál fue la primera noche? La del miércoles. Amén. Él muere ese día. Estamos pensando nada más, ¿ok? Estamos viéndolo por la televisión. Estamos pensando, a ver qué le dice Dios a usted. El primer día, la primera noche, el miércoles. Segunda noche, jueves. Tercera noche, el viernes. Ya tenemos 3 noches, ¿sí? Así que esta noche de hoy viernes es la tercera noche de nuestro amado Jesús. Este día viernes, hoy es viernes. Siguiendo estos numeritos de 3, hoy es la noche número 3. Y él dijo 3 días y 3 noches, y yo le creo. Porque él es la verdad. Lo que él habla es verdad. Él no dice mentiras. Yo sé que está en silencio todos porque esto duele, hermanos. Pero yo espero que esto le abra su corazón. Que vea lo que dice la palabra y vea lo que dicen las tradiciones. Entonces tenemos la primera noche, miércoles. Segunda noche, jueves. Tercera noche, viernes. El viernes a las 6 de la tarde termina el día y dio inicio inmediatamente el sábado. Así que ahorita, que son aquí las 8 de la noche, ya no estamos en viernes, ya estamos en el sábado. ¿Por qué? Porque el día de Dios empieza en la tarde. ¿Se acuerdan que lo veímos al principio? Entonces ya ahorita es sábado. Hoy, él ya cumplió. Ahora vamos a ver lo que sigue. Al morir Jesús el miércoles y ser sepultado por la noche, entonces siguen los días. Ya vimos 3 noches, amén. Ya vimos 3 noches. Ahora vamos a ver si es cierto lo que dicen las escrituras. Ahora vamos a ver los 3 días. Primer día, jueves. ¿Por qué? Porque lo sepultaron el miércoles en la noche. No estuvo un día sepultado hasta el día jueves, primer día. Segundo día, viernes. Tercer día, sábado. O sea, hoy empezó, él continúa hasta mañana todavía. Tiene que cumplir. Amén. Ahora, fíjese bien. El sábado a las 6 de la tarde termina el día. Así es. Y da inicio inmediatamente el domingo. Así que el sábado terminan los 3 días y continúa el siguiente día, es domingo. Después de las 6 de la tarde. Así que, si Jesús cumplió el sábado por la tarde, los 3 días y las 3 noches, hay una pregunta. ¿Qué hizo Jesús cuando ya cumplió las 3 días y las 3 noches? Porque él dijo una verdad, ya los cumplió. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera epístola de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cierto o no? Pedro está contando lo que ya pasó. Murió. El justo por los injustos. Digan amén, porque ese era yo. El justo, él, por los injustos, nosotros. Lo voy a volver a leer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, porque murió. Murió el hijo de David, Jesús, el hijo del hombre, murió. ¿Verdad? Muerto en la carne. Pero dice, pero vivificado en espíritu. Su cuerpo estaba en la tumba. Su cuerpo estaba ahí. Su cuerpo no tenía reacciones de sangre. Estaba muerto su cuerpo. El corazón no le palpitaba. Estaba muerto su cuerpo. Pero su espíritu estaba vivo.
pero vivificado en espíritu. ¿Y qué hizo el espíritu entonces? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mire hasta dónde se va, hasta el Génesis, hasta allá, cuando el diluvio. Mire hasta dónde se fue. Mire lo que está diciendo Pedro. ¿Hasta dónde se fue? En este momento su cuerpo está en la cruz, está en la tumba, está en la cueva, está allí. No tiene palpitaciones, la sangre no circula, su cuerpo está muerto. Pero su espíritu estaba vivo, en el cual descendió a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes. Recuerde que Noé anunció la salvación y no le creyeron. Hasta allá se fue. Dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Solamente 8 personas, los 3 hijos de Noé, sus 3 nueras, su esposa y Noé. Nada más, no más. Pero podemos agregar a muchos más que no escucharon el nombre de Jesús. ¿Quiénes? Los que se tragó la tierra por desobedientes, los que se reunieron con Coré y se enfrentaron contra Moisés. Y dijo Moisés, si estos hombres mueren como mueren todos los mortales, quiere decir que Jehová no me llamó a mí, te llamó a ti, cuando se rebelaron contra Moisés. Y entonces inmediatamente lo que pasó es que la tierra se abrió, se los tragó con todo y vacas, chivos, gallinas, conejos y todas sus propiedades. La tierra se abrió y se los tragó, así dice la Biblia, porque se rebelaron contra Moisés. ¿Y esos murieron qué? ¿Como santitos? Como rebeldes. Y allá estaban todos los que murieron en el Antiguo Testamento, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, todos los que murieron antes de Cristo y que murieron en desobediencia. Allá va Jesús a decirles, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el Dios que yo conozco. Ese, el Dios de oportunidades, el que me sacó de la basura. Ese es el que yo conozco, ese es el que yo predico, ese es el que yo sé el día que murió. Allá fue. Y Hechos capítulo 4 y versículo 12 dice, porque en ningún hombre hay salvación, en ningún hombre. No es la Virgen de Calcuta, no es la Virgen María, no es el Santo Niño de Atocha, no es nadie. Dice el libro de los Hechos capítulo 12, en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos los que murieron en el Antiguo Testamento nunca escucharon el nombre de Jesús, pero murieron viendo hacia allá. Y ahora Jesús en espíritu desciende allá donde estaban esos que murieron por desobediencia. ¿Y qué les fue a predicar? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál mensaje vino a predicar mi Señor Salvador Jesucristo? ¿Cuál mensaje vino a predicar? Vino a salvar lo que se había perdido. Mucha gente no está de acuerdo con eso, pero la Biblia dice que vino a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice que eso, por eso amó de tal manera el Padre, amó al mundo, ese mundo perdido, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Pero ese es otro mensaje que estamos viendo cada día que murió. Wow. No hay otro nombre. Así que eran más. Descendió a predicar a los espíritus. Dios cumplió, dio cumplimiento ¿a qué? A los 3 días, a las 3 noches, a la profecía de Daniel, y guardó el sábado también. ¿Por qué? Porque hasta después de las 6 de la tarde, cuando dio inicio el domingo, entonces Él cumplió. ¿Por qué guardó el sábado? Porque Él era judío. ¿Por qué comió la Pascua? Porque Él tenía que cumplirla. Él vino a cumplir la ley. Él no vino a borrarla, Él no vino a violarla, Él vino a cumplirla. Mi Señor Salvador Jesucristo dio cumplimiento a cada una de las palabras
que se dijeron. No faltó ni una. ¡Wow! Eso está hermoso. Y vino también a anunciar la salvación a través de él, allá que el mundo perdidos. Mira lo que dice el libro de los Hechos 4:12, lo que estaba diciendo. Y en ningún otro hay salvación. En nadie puedes encontrar salvación. En ninguno otro hay salvación. Podrás tener por tradición hincártele a una cruz, a un ídolo de piedra, de madera, de lo que tú quieras, pero no hay salvación. Porque la Biblia dice que no encontrarás salvación en ningún otro nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia me dice 3 días y 3 noches, y es nomás cuestión de contar. Espero que haya sido de bendición para ti. Jesús es la verdad. Jesús es el camino que te lleva a Dios, y Él es la vida. Amén. Dele palmas a Cristo, pero con ganas. Gracias, amado Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias.